te has conectado. Sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Creo que todos tenemos la necesidad de pedirle a Dios una nueva oportunidad. De alguna u otra manera, algunos le han fallado o le hemos fallado y no creemos que Dios sea capaz de podernos dar una nueva oportunidad. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido así, que hemos cometido una falta, hemos pecado, hemos desobedecido a Dios y creemos que ya no nos merecemos una nueva oportunidad. Y yo quiero decirte que nosotros predicamos a un Dios de oportunidad, a un Dios que es misericordioso, a un Dios que es amoroso. Y quizá te opusiste como Pablo. Pablo persiguió el evangelio de la fe. O quizá lo negaste como Pedro. O quizá pudiste tú ser enaltecido con el don que Dios te dio. A esa persona, a él o a ella, hoy yo le quiero hablar. A esa persona que se ha sentido que le ha fallado a Dios y que de alguna otra manera no puedes adorarle a Dios como otros levantan la cara y miran hacia el cielo y adoran, y tú con la cara para abajo sin poder decir: Señor, yo no merezco adorarte, lo que yo hice fue tan malo que no puedo levantar la cara y poder adorarte. A esa persona, a él o a ella, es este mensaje. Jonás, capítulo 2 y versículo 1. Si no tienes Biblia, en las pantallas van a salir los versículos y dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en el santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y Jonás 3, versículo 1 dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Hoy nos va a hablar el Señor por medio de su palabra. Yo no sé cuántos se acuerdan de la historia de José, el hijo de Jacob. Y si no, yo voy a recordárselas. José, el hijo de Jacob, el hijo del amor de su vida, Raquel, aquel joven que un día Dios le revela un sueño, aquel joven que no tenía la culpa de que su padre le hiciera una túnica. Y en aquel tiempo es como decir hoy usted fuera al mejor lugar y se vistiera con las mejores ropas. José no tenía la culpa de que su papá lo mimara o lo consintiera, porque él era el hijo de la mujer amada, Raquel. Pero en eso Dios le revela un sueño.
Y cuando le revela el sueño a José, rápidamente se lo va a contar a sus hermanos. Y les cuenta el sueño, y donde dice que él estaba cortando unos manojos de trigo y que los manojos de sus hermanos se postraban ante él. Y hay cosas que Dios nos revela que no podemos contar. Y si las podemos contar, es contarlas con gente espiritual, que entiende lo espiritual. Pero en este momento José le cuenta a sus hermanos, y no solamente había un cierto celo con José por la túnica que su padre, el patriarca, le había dado, sino que después Dios le revela otro sueño. Y cuando le revela el otro sueño a José, donde dice que estaba la luna y se postraban enfrente de él, y enfrente de Jacob, el patriarca, se enoja y dice: ¿y tú qué crees? ¿Que nos vamos a humillar ante ti? ¿Crees que te vamos a servir? Pero dentro del fondo del corazón de Jacob sabía que era algo que iba a suceder, que los demás no entendían, pero él como padre lo podía entender. Un día José va a ver qué están haciendo sus hermanos, y cuando llega, empiezan y dicen: ahí viene el soñador, matémosle. Y entonces empiezan a confabular, y de repente uno de ellos dice: no lo matemos, vendámoslo. Y había cierto celo, porque me deja pensar que cuando ellos dijeron: viene el soñador, no era por la túnica que el padre le había dado, no era porque lo vistieran como un príncipe, sino que había un cierto recelo en él de decirle: ahí viene el soñador, ¿qué cree este? Y resulta que José termina en Egipto. En Egipto, ustedes conocen la historia, es perseguido, es acosado, y él injustamente llega a la cárcel. Ahí está él, y póngase en los zapatos de José. ¿Qué hubiese pensado José? El mundo se olvidó de mí, nadie sabe que estoy aquí en la cárcel, y por mi propia imprudencia, y yo sé que quizá Dios me había revelado algo y tenía el plan de Dios, y estropeé todo el plan de Dios. Tiré a la basura todo lo que Dios tenía para mi vida. Y yo no sé cuántos se identifican con la historia de José, que muchas veces nosotros pensamos que hemos estropeado los planes de Dios porque no le obedecimos, porque pecamos, porque hicimos algo que a él no le agradó. Y así se sentía José. José estaba preso injustamente, y él sabía que era por su culpa, por su propia imprudencia, pero porque él permanecía enaltecido, porque Dios le había hablado. Y ese enaltecimiento hizo que él actuara de esa manera, que él tuviera esa actitud por la cual los hermanos lo aborrecían. Y le estoy hablando de una autocondenación. Estoy hablando que muchas veces nosotros nos autocondenamos porque creemos que cometimos el peor error de nuestra vida. Y empieza la condenación, la autocondenación. Y estaba ahí José preso y decía: yo tuve la culpa, no hubiese contado el sueño, no hubiese comportado de esa manera en frente de mi papá. Es por eso ahora yo estoy aquí, es por mi culpa que estoy preso. Y ahí estaba José, autoculpándose de todo lo que le había pasado. Él sabía que había movido el corazón de ellos para que actuaran en contra de ellos. Él lo sabía desde lo profundo de su corazón. Cuando estaba en la cárcel, él pensaba: fue mi culpa, no debía actuar así, por eso yo estoy en la cárcel, por eso mis hermanos me odiaron. Estropeé el plan que Dios tenía para mi vida. Todo lo eché a la basura. Pero un día de estos llegan a la cárcel y tocan la puerta y le dicen:
José, afeítate, báñate, porque el rey de Egipto quiere verte. Y entonces llega José al palacio real, y usted conoce la historia. Él le revela los sueños que el faraón había tenido. Y el rey declara algo importante. El rey declara y dice: ¿dónde hallaremos otro hombre como este, que tenga el Espíritu de Dios? Y lo hace gobernador de Egipto. Y eso se llama segundas oportunidades. Segundas oportunidades de Dios. Eso le dio Dios a él, una segunda oportunidad. Y mire, tú podrías decir: ¿habrá alguna segunda oportunidad para mí en la fe? ¿Habrá una segunda oportunidad para mí en la economía? ¿Habrá una segunda oportunidad para mí en esta enfermedad? ¿Habrá una segunda oportunidad que Dios pueda alzar, pueda inclinar su vista y pueda verme? Porque muchos nos sentimos que no podemos verlo a Él, porque la autocondenación no nos deja ver hacia el cielo y reconocer a un Padre que está en el cielo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Y sabes qué? Él quería que lo supieras. Él quería que tú supieras que hay un Dios de segundas oportunidades. Y quizá es para ti, o quizá es para alguien más. Pero si tú conoces a alguien que se ha sentido así y siente que no merece vivir, y quizá no es para ti la palabra, pero tú conoces a alguien que está pasando por una situación difícil y está pensando: yo no merezco, por eso yo no voy a la iglesia. Tú puedes llevarle la palabra y tú le puedes decir: yo conozco a un Dios de segundas oportunidades. Y la Biblia está llena de pasajes y de historias que Dios ha permitido y ha dado segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y mira, ahí está Moisés. Todos los niños de su generación. El rey manda matar a todos los niños, y la mamá, en su afán de salvar a ese niño, lo primero que hace es que lo mete en una cesta y ve en el río Nilo, empieza a navegar, y de repente ve la mujer, la princesa, la hija del faraón, y ve que viene una cesta y se da cuenta que hay un niño, y ella lo resguarda. Y ella lo empieza a crear. Ustedes pueden imaginarse a un israelita, a una persona judía que está en el pueblo de Israel, en el palacio. Y es preparado y va a las mejores universidades. Y es preparado en la escuela militar más grande de aquella época, porque él estaba diseñado y lo estaban preparando para liderar una nación. Pero como él sabía, el propósito mío es liderar. El propósito mío es muy grande. Y resulta que un día se da cuenta que un egipcio le está pegando a un israelita. Y cuando él ve esa escena, agarra una ira contra el Egipto y va y lo mata. Pero había gente que estaban ahí. Al siguiente día, dos israelitas están peleando y él los ve y llega y les dice: ¿ustedes qué están haciendo? Porque él sabía el propósito que tenía. Y uno de ellos dice: ¿y qué? ¿Me vas a matar como hiciste con el egipcio? Y esta información llegó al palacio. Y entonces el faraón da la orden de que tiene que matar a Moisés. Y Moisés huye por 40 años al desierto. Ustedes saben que es un hombre que fue preparado para la guerra. Un hombre que estudió en la mejor universidad. Un hombre que tenía que liderar en un desierto cuidando ovejas que no eran de él, sino que eran de su suegro. Pero en ese momento se enciende una zarza. Y en ese momento Dios le habla y le dice: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Y esto se llama un Dios de segundas oportunidades. Él había salido huyendo. Él se había ido de Egipto porque sabía que ya no podía regresar. Pero Dios le dice: sabes, vas a regresar. Quítate el peso. Yo te mando.
Eso se llama, damas y caballeros, una segunda oportunidad. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Aleluya. Y ahora volvemos al texto que estábamos leyendo de Jonás, porque la Biblia está llena de estos versículos y yo quiero contarles realmente todo, que Dios es el que tú tienes. Dios toma a un hombre llamado Jonás y le da una palabra, pero esta palabra él no la quiere llegar a predicar. Pero yo no sé cuántos han recibido un llamado y no han hecho caso al llamado de Dios. Y entonces lo que hace Jonás es de que él no quiere hacer caso a la palabra que Dios le había dado. Y entonces se va a un puerto de una ciudad que se llama Jope y se va a la ciudad opuesta, a Tarsis, de donde él tenía que ir. Y entonces sube a un barco, y en ese barco, en ese momento, empieza a haber unas turbulencias grandes y la gente empieza con temor y saben que él servía a un Dios. Y empiezan a tirar las cosas y llega el capitán y le dice: ¿y acaso tú no tienes miedo? El barco se está hundiendo. ¿A qué Dios le sirves? Y entonces ellos sabían que Jonás le servía a un Dios grande y le dice: yo le sirvo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y entonces se dan cuenta que él era el problema, y la única manera de que esto pudiera calmarse era tirarlo al agua, tirarlo al mar. Y entonces le hacen pescadón y chupluc, cae al agua. ¿Qué creen que pasa ahí? Se lo traga un pez. Y aunque muchos escépticos no creen que Jonás estuvo en el estómago de un pez, Jesús dice como Jonás, Jesús mismo lo respalda, dice como Jonás estuvo en el estómago de la ballena. Ahí estuvo él. Y es ahí donde Jonás empieza a hablar y empieza a decirle que los cimientos de los montes, que estaba hasta lo más bajo, cuando dijo yo soy desechado por Dios, cuando lloró y dijo él cerró sus puertas, y cuando ya había perdido todas las esperanzas. Usted lo puede leer detenidamente en la casa, pero él empieza a hablar y dice: cuando me rodeó el abismo y las algas se enredaron a mi cabeza, cuando descendía a los cimientos de los montes y la tierra echó cerrojo sobre mí para siempre. Es un hombre que no tenía oportunidad. Un hombre que le estaba expresando a Dios que todo estaba perdido, que por la desobediencia Dios ya no le iba a escuchar. Usted se puede imaginar estar varios días en el estómago de un pez. Ahí estuvo y Dios oyó su clamor. Y Dios oyó su clamor y entonces el pez lo vomita. Y escuche, no lo vomitó en el mar, lo vomitó en la tierra. Y cuando él sale, hace votos y le dice: Señor, ahora sí te voy a cumplir, pero oíste mi clamor. Y entonces me deja pensar en esta línea, que sigo pensando que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Le vuelve a hablar por segunda vez a Jonás y le dice: ahora ve y diles el mensaje, porque han hecho mal y la ira ha subido a mi corazón. Y entonces Dios le da una segunda oportunidad. Yo no sé, este mensaje primeramente es para mí, porque quizá le he fallado a Dios, quizá no he hecho lo que Él quiere, quizá no he caminado como Él quiere que camine, quizá me ha dicho: quiero que camines por este lado, y yo he caminado como Job y voy para Tarsis. Agarro mi barco y cuando empiezo a ver las turbulencias digo: Señor, perdóname, no quería hacer eso, todo me está saliendo mal. Y no sabemos para dónde caminar porque tenemos todas las puertas cerradas. Los negocios nos van mal, cae una enfermedad en nuestro cuerpo, perdemos las amistades, las relaciones fracasan. Y ahí estamos todos metidos en el estómago del pez. Pero Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás
Dios le dio una segunda oportunidad a José. Dios le dio una segunda oportunidad a Moisés. Y Dios quiere darte una nueva oportunidad a ti también. Aleluya. No sé si conoces la historia o la biografía de Juan Marcos. Hay tantos ejemplos, pero quiero comentarte de Juan Marcos. Juan Marcos oyó que Pablo y Bernabé iban a ir a Antioquía y que iban a hacer un evangelismo masivo allá. Y entonces, en su emoción, él sale corriendo y dice: yo me voy con ustedes, yo quiero ser parte de esto. Y entonces Bernabé era primo de Juan Marcos. Entonces Juan Marcos se van y empiezan a predicar, y se encuentran con un mago. Pablo con Bernabé se encuentra con un mago que se llama Dimas, y entonces viene y expulsan a ese demonio. Y entonces estaban ahí porque querían llegar al procónsul de aquella nación, pero no se podía. Entonces ellos se adentraron más. Iba Bernabé y Pablo a adentrarse más a Antioquía. Y entonces Juan Marcos decide regresarse y dice: no, yo no quiero, yo me regreso. Y regresa a su casa. Juan Marcos había iniciado una travesía con ellos. Al cierto tiempo regresa Pablo y Bernabé. Cuando regresa Pablo a Bernabé y llegan a la casa, empiezan a contar las maravillas, los milagros y todo lo que había sucedido. Y por cierto tiempo se quedan parados esperando. Y un día Pablo le dice a Bernabé: tenemos que ir a visitar a nuestros hermanos, tenemos que regresar otra vez a Antioquía. Y entonces viene Juan Marcos y dice: yo me voy otra vez, yo me voy. Y entonces Pablo le dijo: no, porque el evangelio no es de miedosos. El que pone la mano en el arado tiene que llegar hasta el final. Y entonces, como era familiar de Bernabé, empieza a haber una discusión ahí. Y entonces se separan, porque déjeme decirle que incluso entre los ministros y llamados de Dios a veces hay discusiones. Pablo y Bernabé se separaron. Pablo agarró a Silas y Bernabé agarró a Juan Marcos. Y empezaron a trabajar cada quien por su lado. Pablo y Silas se fueron nuevamente a Antioquía a predicar, y Juan Marcos y Bernabé se fueron a otro lado. Pero un día de estos le escribe una carta a Pablo. Escuche lo que le voy a decir. Y le dice: Bernabé, dile a Juan Marcos que lo necesito. Dile a Juan Marcos que venga. Dile a Juan Marcos que hoy sí es necesario que él venga aquí conmigo, porque necesito de su ayuda. Y entonces empieza Juan Marcos, y déjeme decirle algo. Cuando usted lee Lucas, cuando usted lee los evangelios según San Marcos, Juan Marcos lo escribió él, San Marcos. Dios le dio una nueva oportunidad. Dios le dio una nueva oportunidad a Juan Marcos, y él escribe el evangelio de Marcos según San Marcos. Él escribe y Dios le da esa nueva oportunidad. Y miren, Jesús estaba predicando un día, y estaba Pedro, y se da cuenta cuando Jesús libera a un endemoniado. Y entonces Pedro decide seguir a Jesús, a tal punto que lo invita a su casa, y llega, y su suegra estaba enferma. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al día siguiente no se dan cuenta dónde está Jesús, y entonces Pedro sale corriendo y lo localiza y le dice: todo mundo te está buscando. Y entonces Jesús le dice: yo tengo que seguir, porque tengo que seguir predicando, tengo que seguir sanando y tengo que seguir liberando. Tengo que seguir llevando la palabra del evangelio de salvación. Y entonces se va Pedro con Jesús. Y Pedro, como era un pescador, usted sabe, le presta su barca. Estaba en la barca predicando cuando Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro. Y pasa la pesca milagrosa más grande que nunca había visto Pedro.
Y en ese momento le entra el temor de Dios y le dice: yo no soy digno de estar acá. Entonces dije: no tengan miedo, le dice Jesús a Pedro, le dice: hoy te haré pescador de hombres. Jesús hace pescador de hombres a Pedro. Empiezan a caminar. Y un día Jesús le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres el espíritu reencarnado de Elías, otros dicen que eres de Jeremías, y así le empiezan a decir. Y escuche: pero ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se le es dada una revelación y le dice: tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Solamente a Pedro se le reveló esto. Y ahí estaba Pedro con Jesús y siempre andaba con él. Había algo especial. Pedro caminó sobre el agua. Ningún otro había caminado sobre el agua. Pedro era especial. Jesús era especial con Pedro. Dios le reveló que era el Hijo de Dios. Lo hizo caminar en el agua. Y ahí estaba. Y Pedro se sentía la mamá de los pollitos. Jesús me tiene algo en estima a mí. Y un día, una noche le dicen: es necesario que el Hijo del Hombre perezca. Y ahí dice Pedro: no, Jesús, yo hasta la muerte me voy contigo. Estos que están aquí se pueden ir, pero yo no. Y entonces Jesús lo mira con una sonrisa y le dice: Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y efectivamente capturan a Jesús. Pedro lo niega. Jesús muere. ¿Y qué creen que pasó con Pedro? Pateando el bote, regresa al lugar donde él era. El único oficio que sabía hacer él era pescar. 3 de los más allegados era él, y se recordaba: Jesús estaba siempre conmigo. Yo vi cómo resucitó a la hija de Jairo. Yo vi los milagros que hizo, cómo sanó a mi suegra. Vi la pesca más grande que en toda mi vida no había visto. Y lo negué 3 veces. Le fallé al maestro. Le fallé a Jesús. Y un día estaban pescando Pedro y algunos de los discípulos, y Jesús se aparece en la playa y no habían pescado nada. ¿Tienen algo de comida?, les grita Jesús. Y me imagino yo que a cierta distancia dirán: ¿y quién es ese hombre que está gritando? ¿Tienen comida? Que dice que si tenemos peces y no hemos pescado nada. Tírenla a la derecha. ¿Qué dijo vos? Que la tires a la derecha. Eso se me hace algo peculiar. ¿Dónde lo habré oído? Empieza a suceder algo en el corazón de Pedro. Tiran la red a la derecha. ¿Y qué creen que pasa? Empiezan a brincar los peces a la red y Pedro se queda anonadado. Salta de la barca y dice: esa voz yo la conozco, esa voz yo la conozco. Y empieza a nadar, porque usted sabe que él era pescador, tenía que saber nadar. Y empieza a nadar, y cuando llega a la playa era Jesús. Y Jesús ya le tenía hecho el desayuno. Tenía los panes, el fuego hecho, y tenía el pez. Pero sucede algo. Se recuerda que le había fallado a Jesús. Entonces los 7 estaban adelante, pero Pedro estaba sentado hasta atrás, a manera que no lo viera. Él estaba alegre por un lado, pero sabía que le había fallado a Jesús. Y sucede algo, porque hay varios amores. Y aquí hay amor fileo, estorgeo, que describe la Biblia. Pero el amor
el amor que Jesús estaba hablándole a Pedro era un amor de amistad. Yo cuento con mis manos, con mi mano, los amigos. No hay muchos amigos. Pero cuando Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro estaba sentado hasta la última silla. Sabía que había fallado. Sabía dentro de su corazón que había fallado. Le dice: Jesús, te quiero. Porque en inglés solo existe love. En español solo hay amor y te quiero. Dos nada más. Pero en el griego hay varios. Pero este amor era el que le decía: yo te amo. Y dentro le pregunta 3 veces. Y Jesús le vuelve a decir, le sirve el desayuno y le da todo. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú conoces mi corazón. Yo no puedo amarte como tú me amas, porque este corazón puede amar como puede amar, y no puedo amarte como tú me amas. Y Jesús se queda callado. Y por tercera vez le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y se le queda viendo. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Y entonces Jesús le dice algo: entonces apacienta mis ovejas. Y eso me deja pensar, señores, que hay un Dios de segundas oportunidades. Dios le dio una segunda oportunidad a Pedro. Y yo no sé por qué estás pasando tú. Porque el Señor te puede estar diciendo: yo quería que supieras que yo soy un Dios de segundas oportunidades. Él o ella necesitan una segunda oportunidad. Él o ella necesitan una segunda oportunidad, porque ha llegado pensamientos y el diablo te dice: ya no puedes, ya no regreses a la iglesia, ya no vayas nuevamente. Y el diablo empieza a bombardearte y te empieza a decir lo peor que tú has pecado, porque por eso él es el acusador. Por eso él es el que empieza a trabajar tu mente para que tú ya no puedas seguir adelante. Quizá perseguiste la fe algún día, como lo hizo Pablo. O quizá lo negaste como Pedro, frente quizá a algunos amigos. O te enalteciste del don que Dios te había dado, como lo hizo José. O abandonaste la misión, como lo hizo Juan Marcos. O pecaste, hiciste un pecado tan grande que no puedes tú contenerlo, y no puedes salir adelante, y no puedes levantar la cabeza. Y ahora Él te está diciendo: ¿me amas? Ahora Él te está diciendo: ¿me amas? Y tú no puedes levantarle la cabeza y decirle: te amo. Y nos sentimos como Pedro, y Jesús está desde el cielo diciéndole: hey, ¿me amas? Y nosotros no podemos abrir nuestro corazón y decirle: sí, te amo. Te amo. Te fallé, te negué, abandoné la misión que tú pusiste como Juan Marcos, perseguí la fe como lo hizo Pablo. Y ahora Él está diciendo: ¿me amas? ¿Me amas? Y nosotros no podemos levantar la vista hacia el cielo, porque no nos sentimos dignos de amarlo a Él. 3 veces le preguntó a Pedro. Y creo que hoy no te va a estar preguntando 3 veces. Pero tú sabes que creo que lo que Dios puso en mi corazón es que tú sepas que Él te ama. Que Él te ama. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que tú hayas hecho o hayas pecado. No importa nada. Él te quiere amar. Pongámonos de pie.
que me estás viendo por las redes sociales, televisión, o me estás escuchando por la radio, o no sé qué país me puedas estar viendo. Creo que Dios hoy te está hablando. Dios nos habla en nuestro corazón, y Él lo que quiere es que no estorbe absolutamente nada entre tú y Él. Y Él te está diciendo que te ama, y te dice que puedes acercarte confiadamente al trono de su gracia, confiadamente, que Él es justo, amoroso, para poderte perdonar. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, gracias te doy por permitirnos reunir este día, sabiendo que te hemos fallado, sabiendo que en lo más profundo de nuestro corazón queremos decirte cuánto te amamos, pero hay cosas que a veces no nos permiten decírtelo. Pero hoy abrimos nuestro corazón para decirte que sí te amamos, y que si tú nos das nuevamente la oportunidad del llamado que tú nos has hecho, nosotros estamos dispuestos a seguir adelante. Queremos poner nuestros pecados a los pies de la cruz. Sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sé que si hoy llegara a tu presencia tocando la puerta, tú me recibirías con amor y me darías una gran bienvenida con alegría. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sabemos que has nacido de nuevo. Nos gustaría conocerte, y puedes escribirnos, mandarnos un mensaje. Queremos conocerte. Así que busca a Dios y siempre ponlo primero en todo. Dios te bendiga y nos miramos hasta la próxima. Sabemos que este mensaje ha sido de bendición para tu vida. Han aparecido el número de celular aquí abajo en la pantalla. Nos gustaría que nos escribieras y pudieras escribir tus peticiones. Estaremos orando por ti. Sabemos que Dios quiere hacer tremendas cosas para tu vida. Dios te bendiga